Primero que nada, un saludo muy cordial a todos los que están acá y en particular a la subsecretaria por esta invitación tan interesante para poder conversar con ustedes. He visto una participación de muchos colegas y también de público en general, pero para poder conversar en el fondo sobre dos cosas que me apasionan, ¿no? Por un lado, el rol de la ciencia y la ciencia como tal, como actividad humana, y por otro lado, la administración de los recursos pesqueros y también acuícolas en un contexto de alta incertidumbre, ¿no? El desafío por eso no es menor y vamos a partir entonces de inmediato, haciendo sin embargo una reflexión de 2 segundos. Como ustedes saben, creo que lo mínimo que podemos hacer hoy día hacer un pequeño homenaje, ¿cierto?, al doctor Humberto Maturana, que como ustedes saben falleció hace un par de días, uno de los más grandes investigadores que ha tenido científicos de este país. Y además porque justamente él toca algunos de estos temas que hoy día vamos a conversar, y de hecho yo voy a mencionar a un sociólogo alemán que es discípulo de él y que fue muy importante, que es el doctor Luhmann, ¿no? El doctor Humberto Maturana decía lo siguiente: quizás por pertenecer al club de la duda perpetua, pienso que es útil aprender a relacionarnos con todo lo que no sabemos sobre nosotros, sobre los demás y sobre el mundo. La incertidumbre es la base de una mente libre y abierta a lo que venga, sin escenario ni expectativas preconcebidas. En una charla sobre la incertidumbre y los recursos del mar, me pareció muy relevante hacer este saludo y partir con esta cita del doctor Maturana. Bueno, todas las personas enfrentamos la incerteza todos los días en nuestra vida. Todo el tiempo tenemos incerteza cuando viajamos de un lado a otro, a qué hora vamos a llegar, etcétera. La incerteza es parte de nuestra vida. Sin embargo, en general se exige a la ciencia, ¿cierto?, que tenga la mínima la incerteza, o de hecho la mayoría de las personas piensan que la ciencia debe ser tener certeza absoluta. La ciencia juega un rol fundamental, ¿cierto?, en la sociedad moderna, y ustedes ven que la sociedad moderna, la base, como son las telecomunicaciones, la salud pública, el transporte, la producción de alimentos, el manejo de recursos naturales, etcétera, está basado fuertemente en la ciencia, ¿no? Así que obviamente los científicos y las científicas somos llamados cada vez más a ser parte, ¿cierto?, de lo que es la toma de decisiones, tanto del sector privado, pero en especial en este caso nos vamos a referir a la toma de decisiones del sector público. Bueno, es altamente conocido lo que voy a presentar ahora, ¿no? Que es que lo que sabemos del mundo siempre es menor que lo que sabemos que no sabemos. O sea, yo sé algo de matemática, pero sé mucho menos de lo que hay de la matemática mundial, digamos. Y aún peor, lo que no sabemos es mayor que lo que sabemos que no sabemos, y es mayor que lo que sabemos. Y esta es una realidad permanente en la vida de los seres humanos. ¿Ah? Por lo tanto, aquí partimos con el esquema central de esta presentación, de que la incertidumbre es parte permanente de la toma de decisiones y que tenemos que de alguna forma enfrentar eso. La incerteza científica, ¿cierto?, se da en muchos campos. La sociedad le gusta que la ciencia le responda a preguntas claves. Por ejemplo, ahora mismo, ¿es esta vacuna segura para las mujeres embarazadas? ¿O esta nueva droga contra el cáncer, si efectivamente sus efectos secundarios valen la pena en relación con lo que se logra, etcétera, ¿no? Si el colapso de la pesquería de la merluza fue producida por sobreexplotación o por la predación de la jibia. Y así podemos seguir con un montón de preguntas donde la incerteza científica es fundamental, ¿cierto?, para poder de alguna forma enfrentar esas grandes preguntas, ¿no? Ahora, normalmente en la sociedad hoy en día, la incerteza científica para los que no son científicos es presentada como una deficiencia de la calidad de la investigación. Incluso, lo que es muy preocupante, se utiliza a veces como una manera de desvirtuar todo el conocimiento científico, ¿no? El negacionismo del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras áreas donde efectivamente, como se sabe que hay diferencia entre los investigadores o existe no información completa, se denosta todo lo que es el desarrollo científico total del conocimiento, y finalmente se intenta entonces desvirtuar esta actividad tan importante, ¿no?, para la toma de decisiones. ¿De dónde viene el pensamiento científico? Bueno, viene obviamente desde mucho antes que fuéramos, el pensamiento científico es posterior, pero me refiero, ¿de dónde viene esta necesidad de razonar y de enfrentar la incerteza, ¿no? Esta proviene de la curiosidad
que nace con la necesidad fundamental de los seres humanos de sobrevivir. Fíjense ustedes que el Homo sapiens tiene aproximadamente 300.000 años, ¿no? Pero antes de eso, ¿cierto? 2 millones de años atrás ya estábamos con el tema del fuego, mucho antes que fuéramos Homo sapiens, y también con el desarrollo de herramientas. Fíjense, las canoas tienen entre 40.000 y 700.000 años, o sea, hay canoas previas a la aparición del Homo sapiens en la Tierra. Y si seguimos avanzando en eso, hace 11.000 años que partió gracias a la inventiva humana, que es un tremendo desarrollo, ¿cierto? El desarrollo de la agricultura que nos permitió formar ciudades y transformarnos, ¿cierto?, de nómades en lo que somos hoy en día, ¿no? Muchos otros ejemplos podemos tener, les voy a mencionar algunos. La acuicultura, por ejemplo, que partió aproximadamente hace 3.000 años, ¿cierto? Y el primer libro de la acuicultura es aproximadamente en el año 475 a.C. en China, el cultivo de la carpa, libro que sirvió por prácticamente 1.000 años y que la verdad es que todavía gran parte de lo que se pasa en ese libro es válido. Ahora, la extracción pesquera tiene más de 500.000 años, digamos. En la época del Homo habilis y el Homo erectus ya hay claras indicaciones, ¿cierto?, de que ellos realizaban pesca fundamentalmente en lagos, digamos. Han habido muchos otros descubrimientos, ¿cierto?, de la imaginación y del cerebro humano que han sido claves para llegar a donde estamos hoy en día. Lo bueno y lo malo, digamos. Por ejemplo, la escritura, ¿cierto?, que parte hace aproximadamente 4.000 años atrás, ¿no? La rueda, 3.500 años atrás, antes de Cristo, ¿verdad? Y fíjense que de ella estas brújulas, las primeras brújulas que se conocen, ¿cierto?, aproximadamente en el siglo IX al XI en China, ¿no? Las primeras brújulas, ¿no? La famosa imprenta, ¿no? El año 1400 por Gutenberg, ¿no? Todos descubrimientos centrales para el desarrollo de la humanidad. Sin la brújula no habríamos podido, ¿cierto?, recorrer todos los océanos, qué sé yo, avanzar en la expansión del Homo sapiens por todo el planeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuándo parte lo que llamamos el método científico moderno? Bueno, parte aproximadamente en el siglo XVII, ¿cierto? Cuando en la transición, más o menos, todo lo que fue la investigación entre Copérnico y Newton, ¿cierto? Que nos lleva finalmente al primer desarrollo de un modelo gravitacional del sistema solar, ¿no? Entonces, por el año 1600 ya generamos lo que hoy día conocemos como el método científico y obviamente viene después de ese descubrimiento un tremendo avance, ¿cierto? Con ejemplos como el teléfono a fines del siglo XIX, ¿cierto? El descubrimiento y producción masiva de la penicilina a comienzos del siglo XX, los antibióticos, las vacunas que parten en el año 1600, pero la primera vacuna ya con inoculación directa e inyectable, ¿cierto?, en el año 1726. ¿Ah? El computador, que uno piensa que es más reciente, el primer computador se crea en el fines del 1800, ¿cierto?, por Charles Babbage, un computador mecánico que ustedes pueden apreciarlo ahí, ¿cierto? Perdón, disculpen. Ustedes pueden apreciar ahí el computador mecánico de esa época. Entonces, y posteriormente tenemos grandes descubrimientos que han permitido el desarrollo de la genética, la genómica, como la estructura del ADN. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la ciencia es un continuum. Y el apoyo de la ciencia a la humanidad en muchas áreas es fundamental. Pero también es cierto que las expectativas que en algún momento se plantearon como que la ciencia iba a traer la felicidad a la humanidad, obviamente no se ha cumplido porque la ciencia no tiene esa función. Es una estructura, ¿cierto? Una manera de pensar, una manera de, en el fondo, enfrentar la generación de conocimiento, pero no resuelve los problemas éticos, morales, filosóficos, religiosos y de otras áreas de la vida humana. La ciencia en la práctica, ¿cierto?, es el uso de la evidencia para construir explicaciones comprobables y poder intentar predecir fenómenos naturales, y así también el conocimiento que se genera a través de ese proceso. La ciencia, entonces, por un lado, es el acervo de conocimiento, pero lo más importante es una forma de pensar. Y esa forma de pensar es lo que llamamos, en términos muy generales, el método científico, ¿no? Hay muchas definiciones de esto, y lo importante acá para esta conversación es simplemente que el método científico consiste en una observación sistemática, en medir, experimentar, utilizar modelos, hay muchas fórmulas, pero lo importante es que contrasta hipótesis y sobre todo que intenta, ¿cierto?, minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su propio trabajo. Por eso que a veces ciertas áreas de la ciencia que tienen, donde el sujeto y el objeto se mezclan, como en la psicología, etcétera, ha sido bastante más difícil avanzar en comparación con otras ciencias como por ejemplo la física cuántica, ¿no? Ahora, el ser humano, desde que es ser humano, ha ido enfrentando la complejidad y la incerteza del mundo natural y social.
Hay una frase de John Muir, naturalista americano, ¿cierto?, que dice: cuando intentamos seleccionar un elemento aislado de la naturaleza, siempre encontramos que está interconectado a todo lo demás del universo. Bueno, esta frase, ustedes saben, también está en religiones, también está, me refiero a esta idea, ¿cierto?, que está todo interconectado, también está en el pensamiento de muchos pueblos originarios, así que esto no es solamente producto de la ciencia, es parte de la experiencia de miles de generaciones de seres humanos en el planeta que se dan cuenta entonces que existe una gran complejidad y que de alguna forma está todo interconectado. Cuando nos vamos ya al área nuestra, ¿cierto?, de los ecosistemas marinos y de los ecosistemas acuáticos, una de las cosas que cada vez se nos hace más patente es la gran complejidad de los ecosistemas. Ahí tenemos una representación, ¿cierto?, de un ecosistema marino, y vamos a irnos rápidamente, ¿cierto?, a una trama trófica, y tenemos una trama trófica, ¿cierto?, con los distintos niveles de productores primarios, qué sé yo, esas son las representaciones más modernas, ¿cierto?, que son tridimensionales, pero acá tenemos un ejemplo de la trama trófica de la, digamos, del ecosistema de la zona centro-sur de Chile, hecho por Ecopat, ¿cierto?, por los colegas Neira y Arancibia, y ustedes pueden ver la complejidad de esa trama trófica y las interacciones, y eso que esa trama trófica no considera, por ejemplo, el mundo microbiano, ¿no? Si queremos ir más allá, y tenemos un trabajo que a mí me parece muy interesante de Pérez Matus, del año 2017, donde está la trama trófica del sistema submarinal rocoso entre Coquimbo y Las Cruces, donde hay 147 especies, y como ustedes ven, digamos, si algunas de estas relaciones, muchas de estas relaciones no son lineales, así que la complejidad de la salida de estas interacciones ecológicas, ¿cierto?, la posibilidad de tener comportamientos no deterministas, etcétera, y de generar mucha incerteza en la respuesta comunitaria es muy alta. Pero aquí estamos todavía concentrados en la biología, y en la biología cada día vamos descubriendo más cosas. Por ejemplo, en la trama trófica pelágica, en estos últimos años se han incorporado de la década del 90 los virus, la arqueobacteria, la cianobacteria y más recientemente los hongos marinos. Todos estos grupos han sido encontrados fuertemente en Humboldt, ¿cierto?, en la corriente de Humboldt. Esa foto de hongo marino que ustedes ven ahí es de un trabajo que hicimos junto con Silvio Pantoja y con Marcelo Gutiérrez, ¿cierto?, hace unos años atrás, donde demostramos la gran presencia, por ejemplo, de hongos marinos frente a Concepción, incluso con biomasas mayores que el fitoplancton en ciertos momentos del año. Entonces, todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas sobre las tramas tróficas del océano, pero que eso nos lleva cada vez a nuevas preguntas y a más incerteza con respecto al rol de estos organismos y cómo son los flujos de materia y energía en el océano. Bueno, esa es la parte biológica. Si pasamos a la parte física, la complejidad se incrementa, por ejemplo, por estructuras de mesoscala, como las que ustedes están viendo ahí, con ondas atrapadas a la costa, etcétera. Tenemos además la variabilidad propia de la surgencia costera, la cual además está siendo afectada por el cambio climático. Tenemos la variabilidad ambiental de escalas mayores, interanuales, como el Niño, la Niña, y encima de eso tenemos los cambios interdecadales, los cambios de régimen. Todo eso está haciendo, ¿cierto?, que el ecosistema marino y los ecosistemas acuáticos en general estén sometidos a una tremenda cambios permanentes, ¿no? Las zonas de mínimo de oxígeno en el océano global, y sabemos más encima que esto está incrementando, y las zonas mínimas de oxígeno están cada vez más cerca de la costa, ¿cierto?, produciendo varazones y un montón de problemas. Y el cambio climático global, por supuesto, que afecta todo lo que yo acabo de mencionar. Un ejemplo de eso son las megasequías. Un error garrafal que siempre escucho a veces en la televisión, incluso algunos políticos, ¿cierto?, que dicen, bueno, pongamos altos embalses porque si no el agua se pierde en el mar. El agua de los ríos no se pierde en el mar, juega un rol fundamental para muchos organismos. Acá tienen ustedes las plumas de ríos, digamos, de un trabajo de Saldía y colaborador del 2012. Y se sabe que los ríos son muy importantes para la producción primaria, para el reclutamiento, para el crecimiento larval, etc. Además de eso, nuestro sistema está sometido, ¿cierto?, a desastres, le llamamos desastres naturales, aunque en realidad son parte, ¿cierto?, de cómo la Tierra funciona. Y tenemos el megaterremoto, por ejemplo, y tsunami del 2010. Fíjense en la foto siguiente, que es impresionante, ¿cierto? Aquí tenemos la bahía, para los que no conocen esta zona, esta es la famosa bahía Coliumo, al lado del pueblo de Dichato. En esta esquina ustedes ven con el mar normal, con las embarcaciones, y acá tiene una foto a las 6 de la mañana, cuando el agua se recoge después de la primera ola del tsunami, la segunda ola del tsunami, discúlpenme, y ustedes pueden apreciar esto. Bueno, hay varios trabajos, unos 6 trabajos del grupo de mi laboratorio y del doctor Hernández Miranda,
donde se aprecia cómo esto afectó a las comunidades bentónicas y planctónicas y los grandes cambios que hubo después del terremoto tsunami en estos ecosistemas. Ahora, mucho de eso, de lo que yo acabo de mencionar, no son predecibles, como por ejemplo los terremotos, digamos, ¿no? Los tsunamis, ¿no? Entonces, obviamente que con el tiempo los humanos hemos empezado a cambiar nuestra visión de la idea de que la naturaleza está en balance a la idea de que los ecosistemas en general están lejos del equilibrio, ¿no? Y están en procesos de cambios continuos y constantes, ¿no? Y eso nos ha llevado a incorporar en nuestra conceptualización de los ecosistemas a temas como la no linealidad, la irreversibilidad, la autoorganización, el indeterminismo, etcétera, incluyendo incluso la indeterminación y la dinámica caótica. Bueno, esto nos deja entonces en un sistema altamente complejo donde tenemos que hacer manejo de recursos naturales como la agricultura o la pesca, pero enfrentados a un entorno de alta variabilidad y de alta incerteza. Ese es uno de los grandes desafíos. Pero para hacerlo más complejo, hace muchos años que ya nos dimos cuenta que el hombre, la humanidad es tan importante en los flujos de energía y materia del océano, que hoy día en realidad más que ver los ecosistemas por una parte y al hombre por otro, hoy día estamos utilizando el paradigma más bien de los sistemas socioecológicos de alta complejidad, que son sistemas, ¿cierto?, muy adaptativos, que están cambiando permanentemente, donde interactúan también factores como la cultura, ¿cierto?, los flujos económicos, los flujos de información del ser humano, etcétera, con las variables naturales de los sistemas, ¿no? Los ecosistemas marinos, como ustedes saben, no voy a entrar en detalle, están sometidos también a grandes amenazas en los últimos años, ¿cierto?, incluyendo el incremento de las zonas hipóxicas. Tal vez una de las peores ha sido la disminución de la biodiversidad, pero también tenemos la sobreexplotación pesquera, la destrucción de hábitats, de especies invasoras, etcétera, ¿no? Y el cambio climático, por supuesto, la acidificación del océano. Y todo eso hace entonces que este sistema cada vez es más incierto. Y entonces, para los administradores de recursos marinos y de recursos como son la acuicultura, se hace cada vez más compleja la toma de decisiones, ¿no? Ahora, el hombre le pone además otro componente muy importante, porque la acuicultura y la pesca, no nos olvidemos nunca, que son esencialmente producción de alimentos, pero en sistemas de alta complejidad socioecológica, ¿ah? No podemos perder de vista eso. Entonces, cuando uno anda haciendo de repente la evaluación de un solo recurso y se olvida de todas estas otras dimensiones, lo más probable es que su output de su modelo pueda encontrarse con serias dificultades posteriormente, ¿no? Esto se ha ido incrementando en todo caso en el manejo pesquero fuertemente en los últimos años, así que vamos avanzando, pero obviamente el avance a veces no es tan rápido como la comprensión de la complejidad de estos sistemas, ¿no? Por otra parte, en la dimensión humana tenemos que la administración de recursos pesqueros y acuícolas se dan en una interacción entre grupos de interés, ¿cierto? Y en el uso de la zona costera, desde el turismo, la defensa, la pesca industrial, artesanal, la agricultura, el transporte, el uso industrial, los pueblos originarios, los grandes asentamientos humanos, las aguas servidas, etcétera. En el fondo, la gobernanza costera, la gobernanza de los recursos marinos no se da en la nada, se da en la complejidad de la interacción entre grupos de interés. Y aquí tenemos entonces algo fundamental, que la racionalidad humana es bien particular. Y aquí hay un teorema que a mí siempre, los que me han visto alguna vez en otra charla, yo siempre lo menciono, porque para mí es fundamental para el manejo de los recursos naturales. Hay que recordar el teorema de Thomas, que es del año 1928, que dice, lo que la gente percibe como real tiene consecuencias reales. No es la realidad la que tiene consecuencias reales, es lo que la gente percibe como real. Y esto nos ha costado muchos años a los ingenieros, a los biólogos, a los científicos, etcétera, entender esto. Porque a nosotros nos enseñan, ¿cierto? 2 más 2 son 4. No cuál es la percepción de cuánto es 2 más 2, digamos. Pero lo que tenemos claro hoy en día es que cada actor, ¿cierto? Ahí tienen ustedes este actor mirándose al espejo, ¿no? Es que cada actor tiene una visión distinta de un problema. Y eso, por lo tanto, nos lleva finalmente a definir que un problema de manejo de recursos, lo que sea, es un constructo social y que tiene que ver con percepciones. Además, el comportamiento humano cada vez se ha considerado más importante, no solo en el manejo pesquero y acuícola, también en grandes temas de la humanidad, como por ejemplo en el cambio climático. Entonces, hoy en día, los temas que tienen relación con llamémosle, con la componente emocional de los seres humanos,
con la componente no tan racional cada vez toma más importancia, ¿no? Y le agrega incerteza al sistema y a la toma de decisiones. Hay muchos ejemplos de conflicto, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, obviamente, de protesta de los pescadores artesanales por sus distintas aspiraciones, digamos, ¿no? Entonces se generan conflictos importantes, ¿no? También lo tenemos en la acuicultura. Aquí tenemos el ejemplo cuando hubo el tema de la marea roja en Chiloé el año 2016, ¿no? Y todos los días siguen apareciendo ciertos conflictos. Ahora uno puede ver el conflicto y tratar de analizarlo desde una mirada así totalmente olvidándose de la componente emotiva y lo más probablemente es que no llegue a buen puerto. Lo que hay que ver es que el evento es la punta del iceberg. Ese conflicto que uno ve en la calle, en una huelga, lo que sea, es la punta del iceberg. Lo que hay debajo no es solamente 2 más 2 son 4 o la bajada o subida de un recurso, lo que sea. Hay percepciones, valores, actitudes, hay sospechas, expectativas, estados de ánimo. Entonces la administración de los recursos pesqueros y acuícolas cada vez es más compleja. Por eso que también con el tiempo, ¿cierto? La propia subsecretaría, el Cernapesca, el INDESPA y FOP han ido incorporando sociólogos, antropólogos, periodistas, etcétera, dentro de sus equipos de trabajo, porque obviamente que estos temas son muy profundos y no basta saber que 2 más 2 son 4, hay que entender en el fondo a los distintos grupos de interés, con sus legítimas aspiraciones, con sus conflictos, con sus emociones, etcétera. Bueno, aquí volvemos a la complejidad ahora, ¿no? Hemos visto que los ecosistemas son muy complejos, ¿no? La vida es compleja e incierta. Bueno, Luhmann reflexiona como sociólogo y él parte, de hecho, como les dije al principio, es un admirador de Maturana, estuvo con él varias veces. Y lo que él plantea es que un rol importante de la sociedad, de los sistemas sociales, es ayudar a las personas a reducir la complejidad de su mundo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nadie puede entender toda la complejidad del universo. Entonces, al vivir en sociedad, de alguna forma vamos compartiendo esa complejidad. Voy a dar un ejemplo. Cuando uno cruza una calle, la hace rápidamente porque obviamente vive en un sistema social y aquí viene lo importante, confía. Y esta palabra es clave, ¿no? Confía en la sociedad. Confía en que el semáforo está funcionando, que el paso de cebra lo van a respetar, que el que viene manejando su licencia de conducir, ¿cierto? La sacó en una municipalidad y no fue con coima, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa confianza hace que uno cruce la calle con mucha facilidad. Si no tuviera yo confianza en la sociedad en esos aspectos, cruzar la calle me tomaría mucho más minutos que los que me tomo hoy en día. Este es un ejemplo obviamente muy trivial. Pero lo que Luhmann demuestra, y otros sociólogos también, es que si la confianza disminuye, la complejidad de los problemas y la complejidad de los conflictos sociales incrementa. Entonces, fíjense qué interesante, porque Chile es uno de los países de América con menor nivel de confianza, no solo en sus instituciones, sino en las relaciones interpersonales. El chileno en general desconfía muchísimo de los otros. Esto se ha hecho en estudios, ¿cierto?, para toda Latinoamérica. El que no me crea, veamos un ejemplo, este es abril del 2021, hace un par de meses atrás. ¿Qué confianza tiene usted en cada una de estas instituciones? Y fíjense que la confianza parte del 53% en la PDI y baja, por supuesto, a los partidos políticos con un 2%. Pero yo quiero destacar, por ejemplo, los tribunales de justicia, donde tenemos un 12% de confianza. 12%. Esto es muy peligroso para el país, en mi opinión, digamos. O sea, el que la gente no confíe prácticamente en nada. Ustedes ven ahí incluso están las iglesias evangélicas, la iglesia católica, las empresas privadas, los ministerios. Esto hace entonces que, como no hay confianza, la complejidad de los problemas sociales incrementa y también, por supuesto, la complejidad de la administración pesquera y de la administración acuícola se va a hacer cada vez más compleja. Fíjense esta pregunta que me pareció muy interesante. ¿Cuánta confianza tiene en la información proporcionada por las siguientes instituciones, personas o medios con relación al coronavirus? Un tema que a todos nos está afectando fuertemente. Y fíjense que la población tiene mucha o bastante confianza en los científicos y expertos coronavirus en un 47%. O sea, menos del 50% de la población confía en los científicos y en los expertos en relación al coronavirus. Y es el mismo nivel que lo que le dicen los familiares o amigos cercanos. Impresionante, ¿no? Entonces, obviamente, ¿para qué vamos hacia abajo? O sea, ustedes ven el Ceremi de la región un 24%.
Entonces, esta falta de confianza empieza entonces a producir problemas societales importantes. Yo los quiero, aquí estamos hablando del COVID, pero siendo muy honesto con ustedes, yo creo que esto también va a estar afectando el manejo, la administración pesquera, la administración acuícola, porque obviamente al no haber confianza en las instituciones, al no haber confianza en nada prácticamente, obviamente que la complejidad del sistema social incrementa, los conflictos incrementan y las soluciones se hacen cada vez más difíciles. Bueno, la ciencia está en todas las controversias socioambientales, en todas las controversias sobre el manejo de recursos marinos y acuícolas, y se divulgan afirmaciones a veces científicas en los medios de comunicación y a veces pseudocientíficas, a veces contradictorias. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿cierto? Es que en la década, por ejemplo, el año 1950, había una confianza ciega en la ciencia porque el progreso que se veía, ¿no? Por los avances, qué sé yo, la televisión, los aviones, el motor a combustión, lo que ustedes quieran, las vacunas, los antibióticos, o sea, era una maravilla como se veía que la humanidad iba avanzando y había una promesa de felicidad, como les dije en algún momento, pero después, ya a fines del siglo XX, nos fuimos dando cuenta que todos esos avances, incluyendo la pantalla con la cual estoy hablando, el celular, no nos ha llevado a más felicidad. Incluso muchos cuestionan abiertamente que nos ha llevado a menos felicidad. Entonces la ciencia ha ido perdiendo un poco ese pedestal y, por lo tanto, si bien es cierto, cada vez más necesaria, al mismo tiempo ya no es suficiente que un científico, una institución, una universidad muy prestigiosa diga algo para que se considere verdadero y socialmente vinculante. Y eso pone un nuevo aspecto en la complejidad que conversaba. Ahora, como decía Bernard Shaw, cuidado con el conocimiento falso, es más peligroso que la ignorancia. Y obviamente hoy en día, gracias por un lado a la maravilla que significa que existan redes sociales y que todo el mundo se pueda comunicar, como estamos comunicándonos entre nosotros, también como ustedes bien saben, hoy en día las famosas fake news se procesan por todas partes con gran velocidad y entonces se crean a veces, ¿cierto?, realidades paralelas, y como fue bastante obvio, ¿cierto?, en los últimos meses del año pasado con el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, ¿no? Bueno, volvamos a la pregunta inicial. Este era como así como el marco, ¿no? ¿Cuál es el papel de la ciencia y cómo enfrentamos esta incerteza y complejidad en el manejo? Yo me voy a concentrar ahora más en la pesca, tuve que elegir. La verdad es que la acuicultura es incluso más complejo, yo creo que está más estructurado el sistema de manejo pesquero en Chile que de manejo acuícola. No es que esté mejor o peor, estoy siendo más estructurado en su toma de decisiones. Entonces me voy a concentrar un poco más en eso. Entonces la generación de conocimiento en este momento se usa para la toma de decisiones del Estado y también el sector privado, y cada vez más, ¿cierto? Pero ¿cómo enfrentamos esta tremenda incerteza que hablábamos y esta tremenda complejidad? Bueno, si no hay conocimiento completo, ¿qué es lo que hemos hecho a nivel mundial? Incorporamos, ¿cierto?, el famoso principio precautorio. Dijimos, bueno, cuando haya peligro grave o de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede ser utilizada, ¿cierto?, como una razón para posponer o postergar adopciones de medidas eficaces, ¿cierto?, para evitar la degradación del medio ambiente. Esta es la versión de Río de Janeiro. Hay varias versiones del principio precautorio. Y como ustedes bien saben, a pesar de que no es políticamente muy correcto decir estas cosas, pero yo lo voy a decir, digamos, la ley de pesca, ¿cierto?, del 2013 tiene también grandes cosas positivas, ¿no? Todo el mundo le da duro a la ley de pesca, pero la ley de pesca y los que hemos trabajado en esta área, algunos miembros de las ONG saben que la ley de pesca, también pescadores de todo tipo, tiene elementos muy importantes, así como también tiene cosas totalmente perfectibles, ajenos a los problemas que hubo de corrupción y otras cosas vinculadas, ¿cierto?, a las votaciones. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la incorporación del enfoque precautorio en la ley de pesca y de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera es un gran logro que costó muchos años de esfuerzo de la comunidad científica, de la ONG, de los mismos funcionarios públicos, para que finalmente esa idea permeara el cuerpo legal. Entonces, a mí cuando se dice vamos a anular la ley de pesca entera, a mí se paran los pelos porque digo, bueno, ¿por qué mejor no vemos qué es lo que eliminamos y qué no? Porque hay cosas como esta que tienen que mantenerse sin lugar a dudas. Como el principio precautorio tiene varias versiones, en la ley de pesca nuestra se entiende el principio precautorio de una forma bastante, para la redundancia, cauta. Dice, se deberá ser más cauteloso en la administración y conservación de los recursos cuando la información científica sea incierta, no confiable o incompleta. Y no se deberá utilizar la falta de información científica
suficiente, no confiable, incompleta, como motivo para posponer o no adoptar medidas de conservación y administración. Esa es la visión que tenemos en el principio precautorio. Por supuesto que hay versiones más duras que esta, pero este es un gran avance sin lugar a dudas. Ahora, ojo, que no es tan simple el problema como parece, porque resulta que la Ley de Medio Ambiente de Chile no tiene, desde una perspectiva jurídica, la incorporación del principio precautorio. La ley de 1300 es mucho más antigua, y cuando se arma esta ley, se habla del principio preventivo y no del principio precautorio. Está el principio preventivo en el mensaje que el presidente Elwin cuando envía esta ley. Y entonces hoy día los tribunales en Chile, los tribunales ambientales en general hablan del principio preventivo. En cambio, sí hay fallos de la Corte Suprema y otros que trabajan con el principio precautorio claramente. Estos son los temas jurídicos, yo no soy abogado, así que no voy a entrar en detalle, pero quiero recordarles, ¿cierto?, que la diferencia entre el principio preventivo y el precautorio es que la prevención es cuando yo tengo certeza de que si yo hago una acción A, obviamente va a haber daño y por lo tanto yo lo prevengo. ¿Y cómo lo hago? A través, según la ley de medio ambiente, a través de los estudios de impacto ambiental y todo el sistema de evaluación que ustedes conocen. En cambio, la precaución es cuando yo no tengo certeza de que el daño va a ocurrir, sino que tengo la duda y tengo información que probablemente sí, entonces actúo cautamente. Esa sutileza entre ambas no deja de ser muy importante. Y por eso que la incorporación del principio precautorio en la ley de pesca también está promoviendo, yo creo, y no me extrañaría que muy pronto, ¿cierto?, ya estemos trabajando claramente en la ley de medio ambiente también con el principio precautorio. Ahora, hay otras opciones, incluso hay gente que critica el principio precautorio a nivel mundial, lo hayan a veces que paraliza demasiado, etcétera. Y hay otras opciones que han salido en la comunidad científica y ingenieril, como la evaluación cuantitativa de riesgo, la evaluación de riesgo ecológico, análisis costo-beneficio, etcétera. Como ustedes ven, opciones sin arrepentimiento. Pero en nuestro esquema en Chile tenemos ahora, desde el 2013, el principio precautorio incorporado a la ley de pesca. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Que ante la incerteza, ante la complejidad, la primera solución que tenemos es la aplicación del enfoque precautorio en Chile. Bueno, pero sigamos enfrentando esta complejidad e incerteza, ¿cierto?, del mundo natural y social. ¿Qué es lo que es la incerteza? Yo he hablado largamente hoy día de la incerteza, espero que no aburrirlos demasiado. Pero primero que nada, la incerteza hay de dos tipos, ¿no? Primera, hay una incerteza que es derivada de la falta de datos incompletos, falta de investigación, o sea, problemas del conocimiento. Y a eso se llama incerteza epistémica, ¿cierto? Viene de epistemología, ¿no? Y por otro lado tenemos la incerteza ontológica, o sea, de la realidad en sí, cuando existen fenómenos, ¿cierto?, de alta no linealidad que pueden tener alta estocasticidad, ¿cierto? Y su dinámica entonces no permite de alguna forma la predicción, ¿no? Tenemos esos dos tipos de incerteza. Ahora, normalmente para avanzar, ¿cierto?, en el uso de la incerteza en el manejo pesquero y en el manejo acuícola, generalmente se utilizan estas definiciones que vienen ahora, ¿no? Hay 4 tipos de incerteza, según Wine, que es la que más se usa a nivel mundial. Primero, el riesgo, que es cuando hay probabilidades conocidas, la incertidumbre en sentido estricto, voy a pasar a explicar estas en un momento, la ignorancia y la indeterminación. Veamos cada una rápidamente. Ejemplo de riesgo es cuando yo puedo estimar la probabilidad de ocurrencia. O sea, yo lanzo una bolita en esa ruleta y yo puedo estimar cuál es la probabilidad que le apunte, ¿cierto?, entre todos esos números con lo que yo aposté, ¿no? Y el riesgo, entonces, la probabilidad de ocurrencia que se puede estimar multiplicado por la consecuencia de ese acto, ¿no? Y eso es lo que a uno le gustaría que pudiéramos calcular la probabilidad de riesgo de todas las cosas, pero lamentablemente hay muchos fenómenos en que eso no es posible. Después tenemos la incerteza en sentido estricto, lo que se llama strict uncertainty. La incerteza en sentido estricto es cuando no se conoce la probabilidad, pero sí conocemos los factores y parámetros. Por ejemplo, ahí tenemos un huracán. Se sabe qué lugares, así como los terremotos, sabemos qué lugares del mundo tienen más posibilidad de que hayan huracanes o terremotos, pero no tenemos la capacidad de decir el miércoles 14 de enero del 2024 vamos a tener un huracán acá o un terremoto allá. Entonces, esta es incerteza, como se llama en sentido estricto. Conocemos los factores, los parámetros, pero no tenemos la posibilidad todavía de calcular la probabilidad. La ignorancia, en cambio, es, como hablaba con ese monito de lo que sabemos que no sabemos, es aquello que no conocemos. ¿Por qué pongo este ejemplo de los cisnes?
porque era muy usado como dicho en Europa, en la época medieval, que todos los cisnes son blancos, hasta que descubrieron Australia. Y en Australia apareció el primer cisne de color negro. Así que cayó el paradigma de que todos los cisnes eran blancos, y después apareció en Sudamérica, como ustedes ven, nuestro bello cisne, ¿cierto?, de cuello negro. Entonces ahí tenemos un ejemplo que antes del descubrimiento de Australia, lo que parecía como totalmente cierto, después deja de serlo, y lo que había era un fenómeno de ignorancia. No conocemos lo que desconocemos, obviamente. Y el último tipo de ignorancia, de incerteza, disculpen, que es muy importante, es la indeterminación. Cuando las cadenas causales son abiertas, cuando hay mucha, cierto, no linearidad, y finalmente no podemos entonces comprender la relación causa-efecto de un fenómeno. Bueno, todos estos tipos de incerteza están en el manejo pesquero y acuícola, todos. Tenemos muchos fenómenos que todavía son determinados en esos distintos rangos, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno aplica el manejo pesquero, ¿cierto?, en general, tiene muchas alternativas, ¿cierto?, herramientas, restricciones, como dice acá, disculpe que esté en inglés, digamos, restricciones de artes de pesca, reducir el esfuerzo pesquero, las cuotas individuales de distintos tipos, el comanejo, la ecocertificación. Así hay muchas herramientas, como muchos de ustedes trabajan en esto, así que no voy a entrar en detalle. Y se utilizan, ¿cierto?, para poder tratar de hacer un manejo pesquero efectivo en este mundo incierto, en este mundo, ¿cierto?, con alta incerteza y de alta complejidad. Ahora tenemos varias opciones, ¿cierto? El esquema centralizado, top-down, que nos ha dado muy buen resultado, ¿cierto? Y últimamente la incorporación mucho más fuerte de distintas formas de comanejo, ¿cierto? De comanejo desde totalmente entregándole la responsabilidad a comunidades, hasta comanejo más superestructural en comités como los comités zonales o qué sé yo, los comités de manejo, etc. Entonces estamos avanzando, ¿cierto?, en gobernanzas cada vez más inclusivas. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Incorporando lo social, incorporando lo humano cada vez más en la toma de decisiones. Es decir, estamos también aumentando la complejidad. Estamos reconociendo la realidad. Estamos de alguna forma incorporando el teorema de Thomas también aquí en esta conversación, porque yo a medida que incorporo los grupos de interés, entonces la percepción de la realidad puede ser más importante que la realidad en sí. ¿Cómo se fijan las cuotas de pesca en Chile? Un ejemplo muy simple. Como ustedes bien saben, se acumula información científica, ¿cierto?, a través del IFOP principalmente, pero universidades, consultoras, etcétera, institutos. Esa información pasa a los comités científico-técnicos, quienes hacen un análisis, ¿cierto?, a partir de esa información del estado de situación, determinan los puntos biológicos de referencia, sus modelos de evaluación de stock, los cuales están muy modernos, y esos modelos tienen estimaciones de la incerteza de sus parámetros internos, digamos, dentro del mismo modelo, ¿no? Y por otro lado se plantea un rango de la cuota, ¿cierto?, al ministro que finalmente decide y que tiene un rango establecido en la ley, de que no se puede mover de eso. Esto es otra de las grandes cosas de la ley de pesca. Yo mismo fui autor de un trabajo que demostraba que el Consejo Nacional de Pesca anterior, ¿cierto?, subía las cuotas muy por encima de los rangos aceptables científicamente. Entonces este ha sido un gran avance también. Tiene sus cosas, hay que mejorarlo, lo que ustedes quieran, pero esta idea de que haya un comité científico técnico que por lo menos ponga ciertas bases científicas sobre el manejo me parece muy importante, y de ahí se vincula, ¿cierto?, con la otra patita de esto, que es el comité de manejo, como ustedes bien saben, que establece el plan de manejo, que también es fundamental para la administración. No obstante, puse estas rayitas aquí porque esta relación, todavía, como ustedes saben, los que trabajan en esta área, todavía la relación entre los comités de manejo, el plan de manejo y la toma de las cuotas y todo esto, todavía en la ley quedó un poco, yo diría, ambiguo, y se requiere potenciarla más. Pero bueno, ese no es el objetivo de esta conversación con ustedes. El objetivo es la siguiente, decirle que todo esto tiene incerteza. La información científica tiene incerteza, la toma de decisiones tiene incerteza, los planes de manejo con sus distintas medidas también, la implementación tiene incerteza, ¿no? Bueno, pues falta poco para terminar, ya es casi la hora de almuerzo y estamos en los tiempos bien, pero no quiero abusar de su paciencia. Hablábamos, ¿cierto?, de la incerteza incorporada en todas esas tomas de decisiones. Voy a ir a la de atrás porque me anduve desconcentrando un poco, porque estábamos hablando de esto, les recuerdo. El tema de la incerteza en todos los componentes, en este caso, de la fijación de cuotas y los planes de manejo. Pero eso es solamente una parte del proceso, porque estas son las causas que contribuyen al fracaso en el manejo pesquero según Smith y Link. Y ustedes ven que
hay cosas que están acá que normalmente no las consideramos nosotros en el manejo pesquero, como el tema de la estructura del ecosistema, la eficacia institucional, la desaveniencia económica, incluyendo la propiedad, la codicia, es una de las causas del fracaso pesquero, la focalización de la investigación científica, el tema de la pesca ilegal, que muchas veces asume cero, ¿ah? Cuando todo el mundo sabe que no es cero, por la falta de información, etc. Entonces tenemos muchas otras incertezas más allá de los esfuerzos que hacen los colegas investigadores y evaluadores de stock por incorporar las incertezas propias de los parámetros del modelo. Yo estoy hablando de otro tipo de incertezas que también afectan la toma de decisiones en el manejo pesquero, ¿no? Bueno, esto se ha ido complejizando porque en el último tiempo, ¿cierto? Como ustedes saben, estamos pasando del manejo uniespecie al manejo, ¿cierto?, a través del enfoque ecosistémico a la pesca, e incluso algunos plantean ya avanzar hacia un ecosistema, un manejo del ecosistema completo. Bueno, imagínense cómo va aumentando entonces la cantidad de variables y la cantidad de incerteza y cómo manejamos esa incerteza, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Esa es la motivación de mi conversación con ustedes, ¿no? Entonces, acá tenemos las dimensiones, ¿cierto?, del manejo ecosistémico pesquero, y aquí una de las cosas más importantes, ¿cierto?, es incorporar las dimensiones humanas y sobre todo las dimensiones de la propia gobernanza. Y yo creo que una de las cosas que se hace poco en Chile y en el mundo en general es la evaluación misma de la propia toma de decisiones en el proceso de manejo pesquero, ¿no? Por ejemplo, cuando han ocurrido colapsos pesqueros en Chile, es raro que alguien después haga un análisis profundo, descarnado, de por qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Lo mismo con respecto a las crisis pesqueras en general, incluso los programas que han habido de mitigación de las crisis pesqueras, tenemos muy poca capacidad de evaluación profunda de qué fue lo bueno y lo malo, por ejemplo, que hicimos de reconversión laboral en la crisis del jurel o la crisis de la merluza, ¿no? Entonces tenemos poca capacidad reflexiva en general en Chile, porque generalmente, como ustedes saben, lo urgente tapa lo importante, ¿no? Acá tenemos nuevamente un sistema de manejo de gobernanza pesquera a nivel ecosistémico, y ustedes pueden ver que afuera del sistema biológico, que es lo que generalmente nosotros trabajamos, tenemos el tema de los mercados, los precios, el tema de los modelos de gobernanza, la autogestión, y como ustedes ven en este cuadrito abajo, tenemos la incertidumbre en estadística, ecológica, socioeconómica y política incorporada en este gran desafío que significa hacer un manejo ecosistémico pesquero. Para ir terminando esta parte, como ustedes ven, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, hecho por DeFeo en la parte uruguaya, de indicadores, ¿cierto?, de manejo pesquero ecosistémico de un montón de distintas especies y cómo varían en el tiempo. Ahora, cómo interactúan estas cosas y cuáles son los grados de incerteza en esa interacción es una cosa que se ha estudiado muy poco. Bueno, quiero pasarles, para ir finalizando esto, a un ejemplo que me pareció fascinante. Hace ya a mediados de los 90, en Dinamarca, ocurrió un problema práctico que nos va a llevar directamente al meollo de nuestra conversación sobre la variabilidad de los ecosistemas, la complejidad y la incerteza. ¿Qué ocurrió? Había un tema de agua, un problema estratégico de agua dulce. Entonces se contrataron 5 consultoras de muy alto nivel distintas, había problemas de información, había mucha incerteza, para que hicieran en forma independiente la misma pregunta. ¿Qué parte de esta área es la más vulnerable a la contaminación por nitrato y qué parte necesita ser protegida? Y ustedes pueden ver que cada una dio una respuesta completamente distinta. ¿Por qué? Porque obviamente los modelos que usaron, los supuestos que usaron, el peso que le dieron a los distintos tipos de información fue completamente distinto. Y esto prendió una alerta roja en Dinamarca muy profunda, que hizo entonces que se empezara a trabajar en modelos que incorporaran esas incertezas. ¿Por qué un investigador elige el modelo A o el modelo B? ¿Cómo le da el peso a la distinta información, a la calidad de la información? Esas son cosas que normalmente nosotros no discutimos mucho acá. Entonces han aparecido varias metodologías para analizar ese tipo de incerteza en la generación de políticas públicas. Están las directrices de la Agencia Holandesa de Evaluación Ambiental, otros ejemplos son la auditoría de sensitividad, insisto, no son del modelo de evaluación de stock, es de todo el proceso de toma de decisiones. Y acá tenemos el que voy a referirme en un minuto como ejemplo, el método NUSAP, que incorpora y evalúa las incertezas cuantitativas y cualitativas, ¿no? Entonces, el NUSAP se ha usado sobre todo en temáticas de cambio climático, también en temas energéticos. Voy a mostrar un segundo y con eso vamos a terminar.
para que entiendan mi posición, ¿no? Entonces, el enfoque en USAP lo que hace esencialmente reconoce que la incerteza es multidimensional y por lo tanto no es solamente un término de analizar la incerteza cuantitativa, sino también la incerteza epistemológica, la societal, y identificar el grado de calidad de la información en la toma de decisiones, la aceptación social de las distintas opciones, el peso a los distintos tipos de información que se utilizan en la generación de una política pública, ¿no? Entonces, veamos lo que hicieron en este ejercicio. Ahí tienen una matriz de incerteza, ¿ah? Ahí está la parte del rango cuantitativo, la ignorancia reconocida. Acá tenemos otro tipo de incerteza, de la variabilidad, la calificación del conocimiento, qué tan fuerte, sólido es el conocimiento, y acá las elecciones que hacen en este caso evaluadores de stock o lo que sea, ¿cierto? Los que participan en la toma de decisiones con respecto a los valores por los cuales eligen una variable u otra y qué tan importante es esa selección para el resultado final de la política pública, ¿no? Veamos entonces el ejemplo. Lo que se hizo, lo que se hace finalmente, se hace este tipo de gráfico que lo vamos a ver en un segundo, y se analiza, la palabra es esa, el pedigrí, o sea, la historia, el peso genealógico de lo que ustedes quieran de cada una de las variables que se incorporan en la toma de decisiones. Y acá se ve cuál es el grado de influencia de esas variables en la política pública final, en la toma de decisiones. Entonces vamos a ver este ejemplo que es en un modelo de energía, del desarrollo energético del Reino Unido. Piensen ustedes la bioenergía, la energía nuclear, o sea, es una cosa muy importante, un modelo muy complejo, y ese modelo, ¿cierto?, tiene un montón de variables, como ustedes ven. Y aquí hay entonces la categoría recursos, tecnología, el tema de las emisiones, la estructura del modelo con sus variables, ¿cierto?, el tipo de data, la localización de la incerteza y el método de determinación, ¿no? Y de ahí pasamos a los criterios de la evaluación de pedigrí, ¿no? Entonces acá tenemos el criterio, ¿cierto? Metodología, epistemológico y societal y las distintas variables. Por ejemplo, si la variable que estamos usando es una variable real o es una proxy de la variable. ¿Ah? La base empírica de las observaciones, la rigurosidad de esas observaciones, la validación existente, la comprensión teórica, la justificación de la aproximación del modelo. Y lo que se hace, entonces, hace un proceso participativo con expertos que le ponen un puntaje entre 0 y 4 del pedigrí de cada uno de estos elementos en la toma de decisiones públicas. Fíjense que hay un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, los grados, fíjense que 0 es muy malo, 4 es alto, está en la media, 2 más o menos, y acá están las distintas opiniones. Entonces, el modelo para el 2010 o al 2050, y obviamente que a medida que se aleja se va poniendo cada vez más hacia la izquierda, o sea, cada vez los puntajes que van asignando a cada uno de los parámetros de este gran modelo que determina las decisiones energéticas de Inglaterra va perdiendo fuerza. ¿Ven ustedes? Y aquí se puede saber entonces cuáles son los que tienen mayor puntaje y cuáles menos puntaje, ¿cierto?, en este análisis de incerteza. Acá tenemos con respecto a la validación de las variables, el peso empírico, lo mismo, y acá ustedes ven que empieza uno a determinar cuáles son muy sólidas y cuáles no. Y finalmente, aquí hay un ejemplo muy interesante que es el tema más bien societal, ¿no? Qué tan sólidos son cada una de estas variables en la toma de decisiones societales. Fíjense ustedes como algunas son muy pobres, ¿no? Y todo eso finalmente te redunda en un gran ejercicio donde tenemos, como les dije al principio, acá la medida de la sensitividad y acá evaluación del pedigrí, ¿cierto? De qué tan fuerte es ese factor en la toma de decisiones final. Y aquí lo que hay que tener cuidado, como dice acá, hay una zona de peligro, donde, ¿qué dice? Esta zona de peligro es cuando la valoración de esos parámetros de los modelos de la toma de decisiones es muy mala y al mismo tiempo es muy importante la sensitividad para el resultado final del modelo de toma de decisiones. Entonces aquí se identifican que estas son las variables complicadas. ¿Ven? En cambio, este cuadrante de acá, el Q1, es todo lo contrario. Hay fíjense, valores de 4, 3,5, 3, muy buenos valores para en cuanto a calidad de todos esos parámetros, y además refleja, ¿cierto?, que son también utilizados bien en el sistema. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que se está haciendo hoy en día con la toma de incerteza, digamos, perdón, para enfrentar la incerteza en la toma de decisiones públicas, de políticas públicas, ¿no? Todavía son bastante experimentales estas cosas, pero yo creo que tenemos que ir avanzando hacia allá, ¿no?
Una cosa importante de este tipo de evaluación es que le ayuda a los tomadores de decisiones a ver qué parte del propio proceso de moderación es más débil y en qué sentido son más débiles. También permite simplificar, como ustedes vieron, toda esa tremenda cantidad de información en estos cuadrantes. Y lo más importante, que se puede tomar un mejor juicio por parte de los tomadores de decisiones sobre cuáles son los supuestos, qué tan influenciado estuvo por los propios valores de los que trabajaron en los modelos, etcétera, para transparentar finalmente la incerteza en la toma de decisiones frente al público, ¿no? Bueno, quiero ir terminando diciendo que ha sido un caminar con ustedes sobre desde el origen de la ciencia, ¿cierto?, hasta los grandes problemas y desafíos que tenemos, y le acabo de presentar algo que va por sobre lo que normalmente trabajamos, que son la moderación de las cuotas, y ir hacia la toma de decisiones con modelos muy avanzados que incorporan la incerteza. Y quiero decirles una cosa que es muy importante. La incerteza es un componente crucial del conocimiento, y de hecho es una de las razones por la cual la ciencia es tan sólida, porque los científicos reconocemos la incerteza, la asumimos y es parte de nuestro desafío permanente. Entonces, realmente lo que tenemos que empezar a trabajar es que el público entienda que la incerteza es parte de la confiabilidad de la ciencia, que porque es incierta, justamente es más sólida que nunca, digamos. Pero obviamente hay que tener cuantificada esa incerteza en todo el proceso de toma de decisiones. Quisiera terminar mi larga conversación, y discúlpenme, pero hemos tenido varias interrupciones, con una cita nuevamente de Humberto Maturana. Dice: el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbre, sino a la falta de confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo, y como perdimos la confianza queremos control, y como queremos control queremos certidumbre, y como queremos certidumbre no reflexionamos. Muchas gracias.